En este video veremos un ejemplo de aplicación del teorema del seno. Antes de comenzar con el teorema del seno, nos vamos a poner de acuerdo con respecto a la nomenclatura. Los lados se indican con mayúscula, lado A, lado B y lado C. Y con minúsculas se indican a los ángulos. Otro detalle, si tenemos el lado A, el ángulo opuesto al lado A se llama ángulo A. El lado C tiene como ángulo opuesto el ángulo C. Y el lado B tiene como ángulo opuesto al ángulo B. Dicho esto, pasamos a la explicación del teorema del seno. El teorema del seno dice que la razón entre un lado y el seno del ángulo opuesto es proporcional. El teorema del seno se aplica cuando se conoce dos ángulos y un lado. Puede suceder que se conozca dos ángulos y un lado opuesto a uno de esos ángulos conocidos. Vamos con un ejemplo. Dado el siguiente triángulo, calcula el valor de los elementos faltantes, sabiendo que el ángulo A mide 30 grados, el ángulo B mide 45 grados y el lado A mide 4,5 centímetros. Pasamos a ubicar la información. Entonces tenemos el lado B, que no lo conocemos, el lado A, que mide 4,5 centímetros, el lado C, que no lo conocemos, el ángulo B, que mide 45 y el ángulo A, que mide 30 grados. Vemos que este ángulo se conoce un ángulo y un lado opuesto a ese ángulo. Entonces vamos a escribir el teorema del seno. El teorema del seno dice que el lado A por dividido el seno del ángulo A es igual al lado B, a lo que mide el lado B, dividido el seno del ángulo B, y también es igual a lo que mide C, dividido el seno del ángulo de C. Entonces, lo primero que hay que hacer en este caso es ubicar la información. Conocemos el lado A, conocemos el ángulo A, por lo tanto conocemos el seno. Conocemos el seno de B porque conocemos el ángulo B. Entonces, si nosotros usamos, esta es una doble igualdad. Entonces, vamos a utilizar la primera parte de esta fórmula, de lo que dice este teorema. Y entonces vamos a poder averiguar B. Entonces, lo primero que vamos a hacer para calcular B es despejar el valor de B. Entonces vemos que para despejar B, seno de B que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando. Una vez que tenemos despejado lo que queremos averiguar, que en este caso es B, se reemplazan los datos. Entonces B va a ser igual 4,5, que es lo que mide el lado A, dividido seno de A, que es seno de 30, por seno de 45, que es el ángulo B. Y hacemos el cálculo y vemos entonces que el lado B mide 6,36 centímetros. Ahora vamos a calcular el ángulo C. Sabemos que la suma de los tres ángulos, es decir, de 30 más 45 más ese valor desconocido, C, tiene que sumar 180 por la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo. Entonces de acá podemos despejar C, que va a ser igual a 180 menos la suma de los dos ángulos conocidos. Y esto nos da un total de 105. Es decir, que el ángulo C mide 105 grados. Ahora vamos a poder entonces a calcular el último elemento que nos falta de este triángulo, que es el lado C. Nosotros ya usamos del teorema del seno la primera igualdad, A dividido seno de A igual a B dividido seno de B. Entonces ahora para averiguar el lado C vamos a usar A dividido seno de A igual a C dividido seno del ángulo C. Entonces de acá vamos a poder despejar el lado C. Seno de C que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando. Y una vez que tenemos despejado, se reemplaza. Entonces C va a ser igual a A, que es 4,5, dividido seno de A, que es seno de 30, por seno de C, que es seno de 105. Hacemos la cuenta y eso nos da que el lado C mide 8,69 centímetros. Y con esta manera ya tenemos todos los elementos de este triángulo calculados. 3 eran datos y 3 son los que hemos calculado aplicando el teorema del seno. Y con esto hemos terminado este pequeño video.